Muy buenas a todos, bienvenidos a una partida quizás especial, un torneo especial, y aunque no es de relevancia, se está jugando la Liga por Equipos de Noruega. Bueno, pues lo es, ya que Magnus Carlsen sería o va a ser su último torneo presencial a ritmo clásico, aunque no salen los tiempos debido al PGN, pues siendo campeón del mundo, ya que bueno, pues estamos llegando o comenzando al principio del fin de una era, ¿no? Lo comentaba en el día de ayer Anis Giri, en el que bueno, pues está este tuit y bueno, pues vamos a ver qué pasa en el futuro si Magnus Carlsen nuevamente coge ganas y se vuelve a presentar candidato en caso de ganarlo y con respeto hacia otros jugadores, lógicamente, y vuelve a estar ahí peleando por el campeonato del mundo y cogiendo pues nuevamente ese liderato, ¿no? E4 ya en el tablero por parte de Carlsen. Esta partida es la primera de tres que parece que va a jugar en este fin de semana. Se enfrenta a un maestro FIDE, Levi Andre Talaxen, con bastante diferencia de elo, pero lógicamente hay que jugar la partida. Se entra en una apertura española con alfil B5, defensa morfi A6, alfil A4 retirando el alfil y caballo F6 atacando en E4, aunque de momento, bueno, pues es teórico, se ignora el ataque sobre el peón y aunque lo capturen las piezas negras, bueno, pues luego hay ideas por parte de las blancas de torre E1, D4, bueno, pues abriendo la posición y aprovechando que el rey negro está en el centro. Al jugarse alfil E7, el tema es que en esta posición ya el rey no está tan expuesto y ahora sí que parece que podría caer este peón. E4 se juega D3 defendiéndolo y B5 también, bueno, pues evitando quizás la captura en C6 y perdiendo el peón de E5. Por lo tanto, B5, alfil B3, llevando el alfil a una diagonal pues bastante interesante, típica en las posiciones de españolas, enroque en corto y A4 atacando en el flanco de dama también interesante, aprovechando que la torre de A8 está indefensa y si las piezas negras no hacen nada en este flanco de dama, bueno, pues se podría capturar en B5 no pudiendo recapturar debido a que cae la torre de A8. Una de las defensas puede ser torre B8, B4, alfil B7, que es lo que se juega en la partida, y tras estas jugadas caballo B D2 con maniobras e ideas de jugar torre 1 centralizando la torre y dando la casilla de F1 para que el caballo salte a G3, controlando F5, también en función de la línea se puede jugar caballo E3, bueno, pues controlando nuevamente D5, F5, y el tema es que de momento las piezas negras juegan D6. Por un lado tienen idea de reforzar el peón de 5, también jugar caballo a 5 atacando el alfil español para poder avanzar los peones de C7 a C5, de ahí que también D6 apoye un poquito a ese empuje de peones, y por otro lado o más adelante el caballo suele reubicarse nuevamente en C6 o B7 en función de la línea. Por otro lado, este alfil queda sin movimientos, el D7, pero también, bueno, pues típico llevar la torre a 8, una columna central, permite que el alfil se retire y la torre controle, bueno, pues tenga control sobre la columna abierta y el alfil venga más a posiciones defensivas, ¿no? Tras estas jugadas C3, también con ideas de dar la casilla al alfil de C2 en caso de que se jugase caballo A5 y por otro lado controlando casillas como B4, D4 para alguna ruptura central o bueno, o control sobre dichas casillas. Caballo A5 precisamente, alfil C2, de momento el alfil sin diagonal pero apuntando ya sobre el flanco de rey, sobre todo si se hace este D4 y se avanza el peón de E5, viene algún cambio más, D4 hacia E5 y tras C5 ahora en la posición, torre E1, bueno, pues no activando la torre, pero bueno, pues llevándola a una columna central. Torre E8 con las ideas que hemos comentado, caballo F1, sigue las maniobras y dama C7, lo cual B4 también parece un poco interesante siguiendo con ese empuje de peones, dama C7 conecta las torres, se responde con A por B5, es una idea principal en esta posición, caballo G3 controlando pues la casilla principalmente de F5 y si caballo H4 primero también permite que la dama se incorpore muy rápidamente al ataque, más este alfil de casillas negras que también, aunque no se ha desarrollado, pues también apunta hacia ese flanco de rey, alfil F8 viniendo a la defensa y tras alfil G5 que realmente no clava, pero bueno, pues los cambios haría que los peones negros estarían doblados y bastante mal en esta
esta posición, ¿no? Bastante expuestos. Se juega caballo D7 evitando este momento y H4 antes de jugar caballo H4 para F5, Carlsen quiere jugar H4 para H5 y si le dejan jugar incluso quizás H6. Se responde precisamente con D5, respondiendo en el centro ante este inminente ataque en el flanco de rey. Parece que H6 primero echando el alfil pues podía ser un poquito más interesante, viniendo a casilla como D2, y lo que evita este movimiento H6 es que, bueno, pues si no se evita H5, sí que jueguen las blancas H6, aunque es verdad que tras retirar el caballo de F3, dama G4, bueno, pues podría haber temas de alfil por H6, aprovechando que el peón de G7 estaría indefenso, ¿no? Por ejemplo, D5 directamente, como decimos, Carlsen puede capturar, decide jugar atacando H5, D por E4, D por E4 y F6, siendo una primera imprecisión. Parece que H6, con la misma idea de atacar al alfil y evitar que el peón blanco pues pueda avanzar, sería una idea. Alfil E3 puede ser una respuesta. Y ahora, como vemos, bueno, pues interesante para las piezas negras, caballo C4 o incluso caballo F6, trayendo un defensor natural nuevamente a la defensa de su rey. No obstante, al jugar F6, es verdad que, bueno, pues ataca nuevamente al alfil, pero H6 puede ser una posibilidad, como vamos a ver en alguna línea, y además queda bastante débil las casillas blancas. Y por otro lado, y por comentar algo más, este caballo ya no tiene esta casilla de F6, al menos de momento. El alfil se retira a E3, Talaxen juega directamente C4, a lo que quizás hubiese sido incluso mejor jugar caballo B6, permitiendo que esta casilla la ocupe uno de los caballos. Se recomienda caballo H4 atacando esa casilla de F5, pero el tema es que si las blancas juegan B3 controlando C4, B por A4, la torre no puede capturar ya que se pierde la calidad y tras peón por nuevamente está disponible esta casilla para las piezas negras. Al jugarse C4, pues este caballo queda sin mucho movimiento, el alfil coge control sobre esta diagonal, ahora sí A por B5, A por B5 y caballo H4, como decía anteriormente la máquina, ¿no? Con caballo F5 e ideas bueno, pues que vamos a ver a continuación. Se juega caballo C5, lo cual aquí Talaxen tiene como idea pues no traer este caballo vía C6 volviendo un poquito hacia el centro, hacia el flanco de rey, sino ocupar fuertemente esta casilla de B3. Carlsen sigue con su plan, dama G4, caballo a B3. Atacando la torre se abre la columna y tras estos cambios, como vemos, queda bastante débil este peón de B2 y Carlsen decide jugar aquí caballo G F5. El tema es que H6 parece bastante fuerte, ya que un movimiento siendo el mejor como G5, bueno, pues no atacando al caballo ya que el peón está clavado, sí que caballo H5 es una continuación muy fuerte para las blancas. Se ataca o se entra en F6, se puede defender con torre A6, se captura no obstante y tras estos cambios alfil por G5. Atacando a la torre, el alfil se puede retirar, habría descubierta sobre la dama. Como vemos, la casilla de G6 está bien controlada por el caballo de H4 y parece que esto, bueno, pues es muy fuerte para las piezas blancas. No obstante, bueno, pues Carlsen prefiere seguir maniobrando y tomando pues control de la posición y alfil C8 directamente. A lo que, bueno, parece que también podía haber sido interesante empezar a escapar con el rey con una jugada como rey F7, ¿no? Las cosas se están complicando para el jugador de piezas negras, se juega alfil C8, es verdad que con esta jugada se clava al menos momentáneamente al caballo y aquí Carlsen decide activar la torre a D1, nuevamente H6. Parece que es muy fuerte y por ver rápidamente, bueno, pues una continuación, no tienen mejor las piezas negras que jugar alfil por F5, dama por F5 y ahora sí G5, atacando realmente al caballo. Se puede sacrificar el alfil en esta posición. Tras F por G5, bueno, pues está dando un jaque con la dama y a rey F7. Caballo F3, bueno, pues con doble ataque sobre este peón y aún teniendo pieza de menos, el rey negro es muy vulnerable, el alfil está atado a la defensa de la casilla de G7 y bueno, parece que como vemos en la barrita las piezas negras mantienen casi hasta 2 puntos de ventaja en la posición. Bueno, pues todo esto no ocurre, lo que se juega es torre de 1 también interesante para Carlsen, activando y controlando pues esta columna central.
y la partida continúa con caballo E6, bueno, pues trayendo el caballo a posiciones defensivas, ayudando a su rey, pero realmente, o quizás no siendo quizás la mejor casilla. Alfil por B3, peón por y rey H2, no siendo necesario, pero sí, bueno, pues a modo preventivo, ¿no? Retira el rey. Torre A2, como decíamos, creo que este peón estaba algo débil, se ataca y se defiende, se juega a B4, bueno, pues contraatacando Talaxen en el flanco de dama, y C4 pudiendo ser la captura quizás más fuerte para las blancas, obteniendo así un peón pasado, ya que el movimiento de C4 entrega un peón, aunque es verdad que capturarlo pues va a ser un error, como vamos a ver a continuación, ya que la dama se retira de la séptima. Quizás aquí lo mejor hubiese sido ignorar dicho regalo, jugar torre a6, y a una jugada como caballo h6 jaque, estando este peón clavado, pues existe rey h8 y bueno, pues las piezas blancas parece que no siguen progresando, ¿no? El tema es que este sacrificio, como podemos ver un poquito más adelante en la partida, pues no va a funcionar del todo, ya que tras esta captura este caballo, bueno, pues no tiene este salto a esta posición, ya que la dama está ahí, bueno, pues controlando esa casilla, ¿no? De ahí que dama por C4 evita que la dama pues defienda en la posición en la séptima, y Carlsen ahora, bueno, pues hace los mejores movimientos. Además, este es único, si queréis podéis pausar el vídeo, y la jugada es caballo h6 jaque. Bueno, pues como decíamos, el peón está clavado, único rey h8, y ahora sí que este sacrificio fantástico que hace en la posición, bueno, pues le favorece, como vamos a ver. Además, bueno, pues nuevamente es único la captura, ¿no?, por parte de las piezas negras. H por g6, ahora sí que caballo f7 jaque, bueno, pues funciona perfectamente, y rey g8. A una jugada como rey h7 permitiría, bueno, pues dar esta captura que viene con jaque, rey g8 siendo única, y tras dama h5 amenazando mate en h7, caballo g5 parece que lo evita, que de hecho lo hace, pero no el mate en h8. Por lo tanto, no es opción, se juega nuevamente rey g8, se ataca al caballo, pero se defiende con la dama gracias a dama por g6. Tras estas jugadas, bueno, pues Talaxen, y teniendo pieza además, decide reaccionar entregando la calidad, ya que, bueno, pues hay ideas quizás de jugar h6 aprovechando la clavada y, bueno, pues seguir empujando hasta dar casi el mate. Con este movimiento lo que hace es entregar la pieza en esta posición, pero a cambio el alfil deja de controlar esta diagonal, permite caballo f4 atacando a la dama, pero Carlsen ya lo tiene de alguna manera casi todo calculado, y aunque también hay doble ataque por parte de las negras sobre el caballo, este se retira aprovechando la clavada del peón, nuevamente dando un jaque en h6, y tras rey h8 dama f7 ofreciendo cambios. También comentar por parte de las blancas que dama e8 era potente, ¿no?, ya que hay que comentar que la dama, bueno, pues prácticamente no puede defender tampoco en esa posición, ya que el caballo controla casillas, el alfil no puede defender este alfil, y que se puede jugar. Lo mejor o lo menos malo es jugar rey h7, y tras dama por f8 ni siquiera este caballo se puede capturar ni con el peón, ya que se podría jugar pues dama e7, evitando el control de la dama negra sobre esta casilla con un jaque, y a rey h8, bueno, pues se siguen dando jaques y las piezas blancas están ganando de calle, y en caso de capturar con el rey el caballo, la entrada de la dama se produce y hay mate en 5 jugadas tras dama h8 con jaque, ¿no? Por lo que, bueno, pues parece que es muy fuerte. Carlsen decide, obliga a las piezas negras a cambiar damas, ya que está amenazando además pues mate en g8, por lo tanto no queda otra que casi que capturar, o bueno, pues intentar colocar alguna pieza de por medio, pero estaría cayendo quizás el alfil. Caballo por f7, viene con jaque, se salva el caballo del ataque del peón, rey g8, y tras caballo d6, atacando al alfil blanco, alfil e6, y bueno, evitando cambios, ya que, bueno, prefiere mantener la pareja de alfiles. Se juega alfil e6, g3 parece un movimiento tranquilo, ¿no?, o evitable, ya que es verdad que este caballo está atacando a este peón indefenso, y g3 lo que hace es
provocar esa captura. El tema es que con este movimiento lo que hace Carlsen es obligar al caballo a capturar y tras esta captura el caballo queda sin movimientos. Por lo tanto, las piezas negras de momento juegan con calidad y con pieza de menos y ahora alfil c5, bueno, pues buscando el cambio de piezas tras caballo b7 y también atacando en b4. Se juega g6. Quizás para dar espacio al alfil, también al caballo, el rey para quitarse de la octava con algún tipo de jaque una vez se retire el caballo y pueda entrar la torre en d8, pero es muy pocas casillas para tantas piezas. Caballo b7 se opta antes de capturar en b4, defendiendo así el alfil y bueno, pues provocando, buscando los cambios de material y favoreciendo a las piezas blancas con esa calidad. Alfil h6 evitándolo y atacando la torre. Si alfil por c5, parece que caballo por c5 con ataque al alfil y tras jugar, por ejemplo, alfil c4, bueno, pues las piezas blancas pueden jugar incluso torre d6 directamente, con control sobre la sexta, con presión, también dar un jaque aquí primero y estarían, bueno, pues bastante fuertes, ¿no? Por lo tanto, no funciona. Alfil h6, evitando esos cambios, torre d8 con jaque, mejora un poquito rey h7, se juega rey f7 y tras alfil por b4, ahora sí ganando este peón, se activa Talexen atacando en c1 y nuevamente hay una jugada muy fuerte en esta posición para rematar la partida que hace que prácticamente se abandone en la siguiente jugada y es lo que pasa además. Pues bien, Magnus Carlsen lo que juega es torre d1. Y en esta posición Talexen decide abandonar, ya que bueno, pues no solamente se está atacando a este alfil, sino que la amenaza y tras retirarse la torre de esta posición se amenaza caballo de 8, dando un jaque y bueno, obligando al rey a retirarse de la defensa del alfil y cayendo o una u otra pieza, ¿no? Alfil por b2, podría haber continuado y tienes este jaque directo y bueno, pues el rey no puede defender la pieza y sería bastante ventaja para las piezas blancas. Por lo tanto, bueno, pues ahí esperemos que Magnus Carlsen no solo siga jugando torneos presenciales a ritmo clásico, sino que se anime nuevamente a disputar por el campeonato del mundo siempre y cuando ganase el Candidatos. Por mi parte nada más, hablamos para otros vídeos. Un saludo y buen fin de semana. Chao.